dependiendo de la creatividad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces eran 4 grupos, pero al final creo que un grupo se fusionó, entonces solo quedamos 3 grupos. Ok, entonces la hermana Marta Escalón, según escuché, nos va a ayudar con lo del jurado. No sé si es hoy que tiene que emitir un juicio o va a ser el siguiente sábado, no sé, pero vamos a ver ese tiempo. El tema de hoy, muchachos, es el tema de la lengua. Recordemos que estamos estudiando el libro de Santiago y pues Santiago habla de muchos temas para el cristiano, temas prácticos, le llamo yo, porque son temas que son del diario vivir. Y uno de ellos, y muy importante, es la lengua. O sea, la lengua es, como dice la Biblia, es un órgano tan pequeño que puede causar un fuego inmensamente grande, incendiar todo un bosque, dice la Biblia. Entonces es algo con lo que hay que tener cuidado. Entonces ese va a ser el tema de esta tarde y pensando en ese tema, entonces hemos preparado algunos videos. Miren, a mí me gusta esta actividad, ¿saben por qué? Porque nos permite interactuar con algunos de ustedes y también pues hacerlos partícipes de esto, pues que estemos todos juntos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Y bueno, entonces, sin tanto wiri wiri como dicen, vamos a ver el primer video. No sé, Ami y Aldo, no veo a Aldo. Aldo está en el templo, porque hoy tenían lo de las identidades, fíjate, entonces... Y dejó a alguien delegado para que presentara el video. Ah, ¿vos lo tenés? Sí, Cheque pues. Dale. Ok, entonces, como todo está en familia ahí, Ami, Keren y Aldo ahí en un solo nudo. Funciona. Bueno, vamos a esperar que sí. Pero, dale. Ok, entonces, muchachos, vamos, bienvenida Dora y bienvenido Xavi, que se acaban de conectar. Entonces, vamos... Yo sé que ibas a decir algo. Encendiste y apagaste el micrófono. Hola. Ok. Pues sí, ya estoy contento. Muy bien, entonces, Keren, si querés, o Ami ahí, por favor, compartirnos el primer video del grupo de Aldo. Creo que es por acá. Cheque, hermano, dele. ¿Cómo se llama? El grupo de Aldo es el mismo de Isaac, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Ahí va pues. Ya sé por qué esta señora no va a los cultos. Es que anda en pecado la pica. ¡Aleluya! Fuego, candela, dinamita, poder de Dios. ¿Qué dice la fulana? ¿Qué dice la sultana? Y por ahí se van. A los poquitos días esta hermana se hace una chismosa profesional. Se va para la iglesia, le dice al pastor: tengo problemas con la vecina. Le voy a demostrar que las hermanas también saben pelear. La voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar. Las calles de la colonia con ella voy a barrer. El pastor le aconseja y le dice que sea humilde y no vaya a pelear. Pero ella dice que no soporta y ahora le va a demostrar. Se pasea para allá, se pasea para acá, se pasea para allá, se pasea para acá, retando a su vecina que le quiere pegar. Se pasea para allá, se pasea para acá, se pasea para allá, se pasea para acá, retando a su vecina que le quiere pegar. Vecina con vecina se quieren pelear, por causa del chisme su hogar van a dejar. Aleluya. Alábelo si puede. Ay, amén, hermana. Hay hombres y mujeres que no son sinceros y hacen reuniones en contra del pastor. Y dicen no nos gusta cómo predica, parece muy estricto, mejor lo vamos a cambiar.
es un hermanito que fue utilizado por el propio Satanás. Divide iglesias, divide hogares, divide conjuntos y hasta los hermanos les quiere pegar. Se pasea para allá, se pasea para acá, se pasea para allá, se pasea para acá, retando a su vecino que le quiere pegar. Se pasea para allá, se pasea para acá, se pasea para allá, se pasea para acá, retando a su vecina que le quiere pegar. Vecino con vecino se quieren pelear, por causa del chisme su hogar van a dejar. Vecina con vecina se quieren pelear, por causa del chisme su hogar van a dejar. No, usted es increíble, yo no puedo. Qué buen trabajo usted, excelente, muy bien, muy chistoso. Buenísimo, buenísimo, nos reímos bastante. Ah, bueno, excelente, muy bien. Y es un problema, ¿verdad? El problema del chisme y el problema de la lengua, como siempre, de cuestiones que tenemos que tener cuidado antes de hablar. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a decir para no afectar a otro, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Muy bien, excelente. Yo creo que la hermana Marta ya la tiene muy difícil desde ahorita para leer. Muy bueno ustedes. Vamos a ver entonces el del grupo de AMI ahora. Ok, voy a poner pantalla entonces. Esperemos que no se nos trabe. Y ahí va. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar. Porque te tengo toda la confianza de toda la vida, ¿no? Digo, yo sé que contigo no hay bronca, pero sí no está de más decirte que por favor no salga nada de tu boca, porque sí me dijo la pobre. O sea, sí me... Por favor, te pido discreción, porque pues bueno, ya sabes cómo son. Pero pues, ¿sabes qué, Lulu? O sea, mi pecho no es bodega. O sea, mi pecho no es bodega. Y ya, o sea, yo siempre estoy para aconsejarlas, para escucharlas y todo, pero sí llega un punto donde digo, ya estuvo bueno, ¿no? La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. La lengua es un miembro pequeño que se cree la gran cosa. La lengua fue puesta en el cuerpo y contamina la creación. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Me siento mal. Mira, esta ropa que voy a usar. Sí, porque ahorita tendría una vida. Mira esta manga. Esto es feo. Mira, no vas a poder usar esto. No se puede. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Controla tu lengua. Controla tu lengua. Controla mi lengua. Controla. Amor, escúchame el chismecito. ¿Te acuerdas de Silvana? No, la otra. No, la de Jorge. Terminaron y están peleándose por Facebook. Se están diciendo de todo. ¿No lo has visto? Espérate. Hola. No sé si me escucha. Hola. Hola. Lo último no lo escuchamos. Fue lo ultimito ya. Ok, lo siento. Vamos a volver a compartir lo último, a ver si se puede. Dale.
Ahí. ¿Me escuchan? A vos sí te escuchamos, pero el video no. Está corriendo. No sé si será problema del video. Permíteme aquí, no, vamos a ver. Permítanme ustedes, ay no. tenía que ser hoy. Dale. El quinto que... Ahí va, hoy. Vamos a doña Marta y a Pame. Vamos a tratar de compartírselo por el grupo mejor, porque está complicado. Dale con el siguiente video. Ok, gracias a mí. Ahí lo compartís con el grupo porque estaba muy bueno. Se activaron las tiktokeras en ese grupo. Buenísimo, muy bien. Ok, entonces vamos a ver el último, que es el de mi grupo. Nosotros nos pusimos un poquito más serios esta vez. Qué raro, ¿va? Pero les vamos a compartir aquí lo que nosotros hicimos y esperamos sea de edificación. Ya se los comparto. Con tu lengua no maldigas. Mejor usa tu lengua para desear bendición. Con tu lengua no te jactes de grandes cosas. Mejor usa tu lengua conforme a la medida de fe que Dios nos repartió. Con tu lengua no ofendas. Bueno, como les dije, nosotros nos tiramos a la parte seria, le pusimos el balance a este asunto. Pero escogimos algunos versículos que a la luz de la palabra nos enseñaban lo que debíamos de hacer o lo que debemos hacer con nuestra lengua y lo que no debemos hacer con nuestra lengua, según lo que dice Santiago capítulo 3. Entonces, estos son los 3 videos que ustedes han hecho, que ustedes han participado también en los mismos. Gracias a ustedes por participar y por poner el entusiasmo que le han puesto. Y bueno, pensando en estas cosas que hemos visto y que hemos disfrutado a través de los videos, entonces vamos a dejar a la hermana Marta de Escalón con la meditación de esta tarde y con lo que ella quiera compartirnos con nosotros. Entonces, hermana Marta, adelante y esperamos que sea de bendición para nosotros.
Bueno, antes de comenzar, entiendo que la meditación la tiene Orlando. Ok. Ya me había asustado, Vani. Perdón, hermana. Temblor. Ya estaba así en un temblor terrible. Lo siento, fue un error de dedo virtual. No hay ningún problema. En primer lugar, quiero agradecerles por invitarme. Y para poder compartir, ¿verdad? Es un pequeño aporte a lo que Orlando va a decir. La verdad que yo sé que ustedes han estado meditando sobre el libro de Santiago y en esta tarde van a hablar sobre el poder de la lengua y los videos que hicieron muy bonitos, muy originales. Los felicito. Realmente mucha creatividad. Sabemos que la lengua es un miembro pequeñito, no tiene hueso, ¿verdad? Pero tiene dagas, según cómo se utilice. Es un arma que puede edificar, pero que también puede destruir. Y si se trata de destruir, es como una bomba nuclear. Explosiona, lastima. La lengua debe ser utilizada de manera cuidadosa. Y yo les voy a exponer sobre el uso inadecuado de la lengua y sobre el uso adecuado. Nosotros usamos la lengua de manera incorrecta cuando decimos palabrotas. No sé, pero una de las cosas que yo siempre he observado en los muchachos aquí en la colonia cuando están jugando, siempre que están jugando potras se les zafan unas palabrotas y yo quedo, con lejía, les voy a lavar la boca. No, hermana, se me zafó. Pero realmente expresa, ¿verdad?, lo que hay dentro de nosotros. También la jactancia, ese deseo de sobresalir. La exageración, a veces tendemos a exagerar las cosas. Un hecho pequeño, mínimo, lo hacemos grande. Otra forma incorrecta de usar la lengua es las críticas. Nos excedemos en criticar, en destruir a los demás. Como bien lo expresó el primer video, el chisme. Hay un dicho por ahí que el chisme entretiene, pero realmente el chisme es usado por Satanás. Las calumnias, el usar, el afirmar cosas que a nosotros no nos constan, son calumnias. El decir palabras crueles con el deseo de ofender, con el deseo de pisotear a los demás. Usamos malas palabras cuando tenemos doble cara, cuando por enfrente decimos una cosa y por detrás decimos otra. También usamos malas palabras cuando decimos halagos, pero con el fin de ganar la voluntad de otros, porque son palabras falsas. También usamos cuando murmuramos los unos de los otros. En el video del chisme estaba la murmuración contra el pastor, ¿verdad? También usamos mala lengua cuando menospreciamos a otros. Recordemos que delante del Señor todos estamos al mismo nivel. Todos somos apreciados por el Señor. También cuando usamos la manipulación, cuando usamos palabras persuasivas para manipular a otros para nuestro propio beneficio. También la enseñanza falsa. Cuando acusamos a otros, cuando no nos damos el tiempo de investigar cómo fueron las cosas, incurrimos en acusaciones. Cuando mentimos, es lo más fácil. A todos se nos da. Nadie puede decir que nunca ha dicho una mentira porque entonces es el más grande mentiroso. Cuando usamos lisonjas, o sea, queremos quedar bien con los demás y usamos palabras completamente falsas para lisonjear a otros. Y también cuando damos rienda suelta a nuestros pensamientos para ofender a otros,
cuando sin meditar decimos y salen de nuestra boca, se puede decir sapos, culebras, todo tipo de reptiles. Pero en la Biblia nosotros encontramos muchas exhortaciones y no voy a predicar, esto le toca a mi hermano Orlando. Pero sí hay algunos versículos que están más que todo en Proverbios, que en Proverbios se habla mucho de la lengua. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 le son abominables. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí hay, de estas 7 cosas hay 3. La lengua mentirosa, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo debemos usar la lengua de manera apropiada? Alguien ha dicho que si deseamos que nuestra lengua no cometa errores, debemos recordar 5 factores. ¿A quién hablamos? ¿De quién hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿En qué momento hablamos y dónde hablamos? En primer lugar, ¿a quién hablamos? Estamos hablándole a nuestro prójimo. ¿De quién hablamos? Pues si no está el otro prójimo de que estamos hablando presente, mejor no hablemos, porque es necesario que esté presente para que se pueda defender. ¿Cómo hablamos? Pues tiene que ser de una manera apropiada, no de una manera destructiva. ¿En qué momento hablamos? Muchas veces es mejor callar, porque eso es sensato, es sabio. Y por último, ¿dónde hablamos? Cuando nosotros hablamos mal, hablamos de nosotros mismos. Nos identificamos como chismosos. Entonces, ¿cómo debemos usar apropiadamente nuestra lengua? Bueno, en primer lugar, hablemos de Dios y hablemos de su palabra. Curiosamente, cuando nos reunimos, y esto no solo sucede con ustedes jóvenes, sucede con nosotros los adultos, nuestra plática versa sobre todo tema. Si acaso allá un cachito de la plática, hablamos del Señor, pero debe ser hablar de Él y su palabra, alabarle. Que nuestras palabras sean simples, pocas y correctas. Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado, pero que el que refrena su lengua es prudente. Tenemos que hablar palabras de consuelo. En estos tiempos que estamos en la pandemia y que hay tantas pérdidas, tantas partidas de seres queridos, es necesario la palabra de consuelo. También cuando una persona a nuestro alrededor, llámese amigo, hermano, vecino, tiene situaciones dolorosas, no necesariamente porque ha perdido un ser querido, necesitamos hablar palabras de consuelo. Necesitamos animar a otros, hablar palabras amables y sabias. Pensar en esto, si lo que voy a decir no edifica, no es importante, mejor me callo. Tenemos que hablar palabras suaves, porque la Biblia dice que la palabra áspera hace subir el furor, pero la palabra suave lo aplaca. Tenemos que hablar palabras de paz. Muchas veces podrán venir a nosotros personas hablando violentamente, pero que nuestra palabra sea una palabra de paz. Debemos de hablar palabras verdaderas y sin falsedad. Una palabra que es muy importante es reconocer las virtudes de los otros y decírselos. Te admiro por esta virtud, te admiro porque tenés esta fortaleza. Eso es bien importante. Y algo bien importante es pensar, ya lo decía Vani, pensar antes de hablar. Y si mi tendencia es reunirme con los que tienen problemas de controlar la lengua, pues retirarme, hacerme a un lado,
Si no soy capaz de controlarme yo misma, tengo que buscar la forma, alejarme, ¿verdad? Y entregarle el control de mi boca, de mi lengua al Señor. Antes de hablar, recuerde, las palabras son como un fuego. Un fuego no se puede controlar fácilmente, pero tampoco se puede anular el efecto de las palabras. La manera correcta de hablar no solo es decir las palabras correctas en el momento oportuno, sino controlar los deseos de decir lo que no se debe. ¿Cuántas veces nosotros sabemos algo y alguien empieza a cuchichear y nos pica la lengua por querer decir lo que nosotros sabemos? Pero debemos de aprender a callar. Y encontré algunos pensamientos. Dice, una palabra descuidada puede encender un conflicto. Una palabra cruel puede destruir una vida. Una palabra amarga puede inculcar odio. Una palabra brutal puede golpear y matar. Una palabra compasiva puede suavizar el camino. Una palabra alegre puede iluminar nuestra senda. Una palabra oportuna puede disminuir la tensión. Una palabra amorosa puede sanar y bendecir. Nosotros tenemos el discernimiento para decidir. O golpeamos con nuestras palabras o mostramos amor con ellas. Muchas gracias. Muy bien, gracias hermana Martita. Realmente de verdad creo cuando comenzamos a hablar acerca de este tema, una de las personas que pensamos que pudiera, ¿verdad?, tener tal vez no un estudio bíblico, pero sí una reflexión al respecto, era justamente la hermana Martita, ¿verdad? Porque todos sabemos, todos conocemos, ¿verdad?, que realmente es una hermana en esta área, ¿verdad?, un ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente damos gracias a Dios, hermana, por su vida y también por mostrarnos no solamente a través de la palabra y de estos pensamientos, sino a través de su vida también, ¿verdad? Cómo debemos nosotros de usar correctamente nuestra lengua. En el libro de Santiago, muchachos, realmente todo el libro de Santiago es muy práctico. Si ustedes se fijan, ¿verdad? A través del libro de Santiago nosotros vemos cosas prácticas que como cristianos debemos de vivir, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, desde que comienza Santiago, comienza hablando acerca de las pruebas, comienza hablando acerca de que no podemos ser de doble ánimo, que realmente, de verdad, tenemos que ser de un solo ánimo. Estamos pensando también, ¿verdad? Si ustedes se fijan más adelante y el sábado pasado, perdón, estuvimos hablando, por ejemplo, acerca del orgullo, ¿verdad? Y el orgullo ahí en Santiago, él lo pone como una persona que trata bien a ciertas personas, pero trata mal, ¿verdad?, a otras. Y decía Santiago, no pueden ustedes, ¿verdad?, estar en la iglesia y pasar al frente a una persona, al frente, ¿verdad?, porque anda bien vestida, porque anda de repente con joyas, etcétera. Y al pobre menospreciarlo y mandarlo para el fondo, ¿verdad? Entonces eso es el orgullo también. Y, ¿verdad?, estuvimos hablando acerca de las riquezas, ¿verdad?, en otra reunión, pero uno de los pasajes más conocidos del libro de Santiago es el capítulo 3, ¿verdad? Y en el capítulo 3, del 1 al 12, justamente, ¿verdad?, está hablando acerca de la lengua. Y comienza diciendo, ¿verdad?, Santiago ahí en esta porción, dice, hermanos míos, ¿verdad? Si ustedes tienen sus Biblias ahí, les invito, ¿verdad?, a abrir a Santiago capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Santiago 3, 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mire qué interesante, ¿verdad? Porque
lo primero que Santiago dice referente a la lengua es que dependiendo también de dónde estemos, ¿verdad? ¿Qué posición ocupemos? Por ejemplo, ahí está hablando, ¿verdad? Acerca de los maestros. Y dice, si usted quiere ser maestro, usted va a recibir mayor condenación. ¿En qué aspecto? Después comienza a hablar acerca de la lengua. Y recordemos una cosa, ¿verdad? Que la palabra de Dios, cuando está en el original, no estaba dividida en capítulos y en versículos, ¿verdad? Era un solo pensamiento, ¿verdad? Era una sola idea. Y lo que él está diciendo ahí, ¿verdad? Es para comenzar la línea de pensamiento que sigue después. Hablando acerca de los maestros, ¿verdad? Él comienza a decir que la lengua, ¿verdad? Es un mundo de maldad, ¿sí? Y mire qué interesante porque habla acerca de la ofensa, ¿verdad? En el versículo dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces miren lo que va diciendo ahí, ¿verdad? Hablando acerca de los maestros, hablando, ¿verdad? Acerca del ejemplo que debemos de ser como hijos de Dios. Y ahí en ese punto, ¿verdad? Yo estaba pensando en lo que dice Mateo 12:34, ¿verdad? Es un versículo también bien conocido. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Y muchas veces nosotros no es necesario de repente conocer también a esa persona. Ya al comenzar a hablar esa persona, uno se da cuenta del tipo de persona que es, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hay cierto tipo de personas con las cuales comenzamos a hablar y como estábamos hablando, ¿verdad? A través de los diferentes videos y a través también de la reflexión que nos compartía la hermana Martita, el escuchar, por ejemplo, chismes, el escuchar chistes que no son apropiados, ¿verdad? Chistes vulgares, malas palabras, ya desde ahí ya nos estamos dando cuenta, ¿verdad? ¿Quién es esa persona? ¿Verdad? Cuando comenzamos a escuchar quejas, cuando comenzamos a escuchar, ¿verdad? Murmuración, entonces ahí nos comenzamos a dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas, con qué tipo de personas estamos hablando? Y definitivamente, ¿verdad? Que como lo dice ahí el versículo 2, el que sabe controlar su lengua, ese es un varón perfecto. Y creo que, ¿verdad? Todos tenemos algo que mejorar en esta área, ¿verdad? Y todos tenemos que aprender más, ¿verdad? En cuanto a esto. Dice, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y después en el versículo 3 en adelante comienza una serie de comparaciones que hace Santiago en cuanto a la lengua. Y la primera comparación que pone en el versículo 3 es el freno de un caballo, ¿sí? Y entonces ahí dice, ¿verdad? He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El primer ejemplo va hablando acerca de un animal que es sumamente fuerte, ¿sí? Es un animal que en el tiempo de Santiago y aún hoy en día es utilizado para transportar fuertes cargas, ¿verdad? De peso, ¿sí? Y los caballos, ¿verdad? A pesar de que son tan fuertes, pueden ser controlados. Y la forma, ¿verdad? En la cual son controlados justamente, ¿verdad? Por su boca. Dice, les ponemos freno a la boca de los caballos. Entonces, el primer ejemplo que nosotros vemos ahí, ¿verdad? En cuanto a la lengua es el caballo. Cómo es refrenado, ¿verdad? En su propia boca. Y nosotros también tenemos que aprender, ¿verdad? A manejar de tal manera nuestra lengua, ¿verdad? Que podamos refrenar así, ¿verdad? Las cosas que decimos. La segunda comparación tiene que ver con una nave, ¿verdad? Y ahí la nave va hablando, ¿verdad? Acerca de estos barcos grandotes que de repente habían en la antigüedad, pero siguen existiendo aún el día de hoy. Yo hace poco, ¿verdad? Estaba volviendo a ver la película de Titanic, ¿verdad? Y no sé ustedes, ¿verdad? Si lo han visto en el cable últimamente, pero el cable últimamente ha estado volviendo a pasar, ¿verdad? Esta película de Titanic. y siempre, ¿verdad? La escena de la película, o una de las escenas de la película que nos llama la atención es cuando logran ver que estaban frente a un iceberg, ¿verdad? Y entonces ahí dan la voz de alerta y comienza, ¿verdad? Uno de los encargados a darle vuelta al timón
para que pudiera, ¿verdad?, mover ese gran barco. Como todos sabemos la historia, ¿verdad? No se movió, sí, pero no a tiempo. Y al final llegó a estrellarse con ese iceberg. Pensando en eso, ¿verdad? Y pensando en esa imagen, miren lo que dice el versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Dice, entonces, realmente, ¿verdad? La lengua justamente, ¿verdad? Nos sirve también como este timón, ¿sí? Porque la forma como nosotros hablamos, la forma como nos expresamos, también va a dirigir muchas veces, ¿verdad?, nuestro destino, ¿sí? Entonces tenemos que aprender también a refrenar nuestra lengua, a controlar nuestra lengua, para que no lleguemos a, ¿verdad?, pagar las consecuencias por malas decisiones que tomemos en cuanto a la forma como nos expresamos. Después, más adelante, ¿verdad?, habla acerca de una tercera comparación. Y esta tercera comparación tiene que ver con el fuego, ¿sí? Y el fuego, ¿verdad?, ahí está hablando acerca de cómo, por ejemplo, comienzan los grandes incendios, ¿sí? Una de las zonas del mundo, ¿verdad?, donde más incendios hay, ¿verdad?, aparte de todo nuestro territorio, ¿verdad?, y muchas partes aún de Centroamérica, es en California, ¿sí?, en los Estados Unidos. Y uno mira cuando de repente comienza, ¿verdad?, ese fuego a extenderse, la gente tiene que salir de sus casas, ¿verdad?, dejan todo lo que tienen ahí por miedo, ¿verdad?, a ser encerrados en el fuego. Y son cosas terribles, ¿verdad? Miles y miles de dólares se pierden cada año por causa de los incendios. Hace alrededor de 1 o 2 años, tuve la oportunidad de conocer a uno de los hombres que estuvo en el incendio de la Montañita. Han escuchado hablar acerca de eso, ¿no? Habían por lo menos, bueno, murieron por lo menos 3, 4 personas ahí. Y yo conocí a uno de los sobrevivientes. ¿Se acuerdan ustedes de que salió en la noticia? Fue bien famoso, ¿verdad?, esa noticia. Y este muchacho no lo podían seguir atendiendo aquí en Honduras, lo tuvieron que trasladar a México, ¿se acuerdan? Y allá en México, pues gracias a Dios se pudo recuperar. Bueno, este muchacho llegó a Pinares, a la escuela donde yo trabajaba, y contó su testimonio, ¿verdad? Y él dijo, ¿verdad?, que realmente ellos estaban confiados de alguna manera que el fuego se iba a extender por otro lado. Pero cuando menos lo esperaron, ¿verdad?, cuando menos esperaban, se vieron rodeados completamente por el fuego. Y entonces la primera idea que tal vez tuvieron fue tratar de correr por en medio del fuego para llegar a un lugar seguro, ¿no? Pero en medio de todo eso, ¿verdad?, no se fijaron y justamente había un barranco, ¿verdad? Y muchos de ellos cayeron en ese barranco. Y fue algo terrible, ¿verdad? Aparte de estar quemados, de que su ropa, ¿verdad?, estaba prendida en fuego, tuvieron que resistir, en el caso de este muchacho, resistir la caída, ¿verdad?, de ese barranco, ¿no? Pero es algo terrible, ¿no? El fuego es algo que una vez que ha comenzado a crecer, y si se sale, ¿verdad?, de los límites que nosotros tenemos contemplado, por ejemplo, me pongo a pensar yo en una fogata, y de repente, ¿verdad?, está el fuego ahí en medio, pero si nosotros dejamos de controlar que el fuego esté ahí en medio y comienza el fuego a extenderse, vamos a ver graves consecuencias por eso. En un momento, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos, podemos realmente sufrir, ¿verdad?, por las consecuencias del fuego. Recuerdo, ¿verdad?, y tal vez como una anécdota más, un día que estábamos en la casa de mis primos y a mi primo, ¿verdad?, se le ocurrió la no muy inteligente idea de prenderle fuego a una rama de creo que era plátano, no sé si era plátano o banano, no sé qué era, pero eran de esas que se secan, ¿verdad?, y están caídas, y entonces le prendía fuego, y el juego era poder apagar la llama,
¿verdad? Antes de que agarrara fuego toda la planta. Obviamente, ¿verdad? Ustedes ya se imaginan cuál fue el desenlace de ese día. Después, ¿verdad? De haberlo hecho varias veces, se nos fue el control y al final, ¿verdad? Comenzó a agarrar fuego toda la mata, ¿verdad? Y la casa estaba, ¿verdad? Ahí en medio de otras casas también. Así que realmente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo, ¿verdad? Puede ser cambiado por un pequeño descuido, ¿sí? Yo me pongo a pensar en todas estas cosas, ¿no? Y me pongo a pensar que la lengua es justamente igual, ¿verdad? Con un pequeño desliz, un pequeño descuido, ¿verdad? De lo que nosotros decimos, de repente después nosotros nos ponemos a reflexionar, a mí me ha pasado, ¿verdad? Nos podemos reflexionar acerca de por qué dije eso, por qué lo dije, ¿verdad? ¿Por qué lo mencioné? Y definitivamente, ¿verdad? Un pequeño desliz puede llegar, ¿verdad? A prender un gran fuego. Y mire lo que dice ahí en el versículo 5, ¿verdad? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y ahí, ¿verdad? El escritor Santiago comienza a hablar acerca de otra idea también. Y es el hecho de, si nosotros alabamos a Dios con esta boca, ¿verdad? Y si nosotros alabamos a Dios con la lengua que tenemos, ¿cómo es posible, dice, que esa misma lengua con la cual usamos para bendecir a Dios, también, ¿verdad?, la usamos para maldecir a los hombres? Y dice, ¿cómo es posible que una misma fuente saque agua dulce y agua salada? Dice el versículo 11. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y salada? Y entonces termina diciendo, ¿verdad? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora, aquí tenemos que llegar a una conclusión, ¿sí? Y es el hecho de que ninguno de nosotros podríamos decir, yo tengo esta área de mi vida totalmente bajo control. Creo que todos tenemos que mejorar en este aspecto, ¿sí? Todos tenemos que cuidar, ¿verdad?, la forma como usamos nuestras palabras. Porque una vez que nosotros decimos algo, ¿verdad?, no tenemos la oportunidad de retractarnos y volver a comernos las palabras que acabamos de decir, ¿no? Así que tenemos que ser muy sabios para poder usar bien nuestra lengua. Y hablando acerca de todo este tema, ¿verdad?, se me venía a la mente lo que dice el libro de Hechos, cuando los discípulos comienzan a predicar, ¿verdad?, ahí en Jerusalén, la gente comenzó a decir, estos eran los que estaban con Jesús, ¿verdad? ¿Y saben por qué se dieron cuenta? Por la forma que hablaban. Y entonces decían, estos que están hablando, ¿verdad?, a pesar de que son gente sin preparación, sin estudio, pero escúchenlos hablar, están hablando con autoridad. Y entonces, por la forma que ellos hablaban, la gente se dio cuenta que eran seguidores de Jesús. Y realmente, de verdad, eso yo creo que es el desafío de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente pueda llegar a conocer que somos seguidores de Cristo por la forma en que hablamos. Así que es un gran desafío. Así como el desafío de la semana pasada, cuando estábamos hablando del orgullo, así, ¿verdad?, con todos los demás temas que hemos estado hablando durante este mes, realmente que Santiago toca temas muy, muy interesantes, ¿no?, y muy importantes en la vida cristiana. Yo creo que todos debemos de ser, ¿verdad?, sabios en estudiar este libro. Tal vez no estudiamos todo el libro versículo por versículo a profundidad, pero si logramos
que de repente cada uno de nosotros sintamos curiosidad para saber más, yo creo que el objetivo ha sido cumplido, ¿no? Que realmente podamos ir al libro de Santiago y comenzar, ¿verdad?, a sacar todo lo que este libro nos dice, ¿verdad? Así que, muchachos, oremos, ¿verdad?, el día de hoy, pidiéndole al Señor que nos ayude a controlar nuestra lengua, que nos ayude a controlar nuestras palabras y que realmente otras personas puedan llegar a conocer que somos seguidores de Cristo por la forma en que nosotros usamos nuestra boca, ¿verdad? Así que vamos a terminar orando en esta tarde, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por cada uno de los videos que fueron hechos con tanta originalidad. Gracias a Dios también por la participación también de nuestra hermana Martita, que como decía, más allá también de lo que dijo, que fueron palabras sabias, del buen uso, el correcto uso de la lengua y cómo lo podemos usar incorrectamente, su vida también, ¿verdad?, nos deja muchas lecciones a nosotros en cuanto al uso de la lengua. Pero también lo que dice Santiago, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros realmente demostrar que somos hijos de Dios? Y justamente, ¿verdad?, es a través del uso de nuestra boca. Así que oremos, hermanos, para que podamos pedirle al Señor sabiduría en esta área. Padre, tu palabra nos dice que una persona que controla su lengua es una persona perfecta. Y realmente nosotros queremos seguir creciendo en esta área. Tal vez no vamos a llegar nunca a la perfección en cuanto al uso de nuestra boca. Pero sí, Señor, queremos seguir creciendo en cuanto a este aspecto. Si hemos dañado a alguien, si hemos herido a alguien con nuestra boca, con nuestras palabras, te pedimos perdón. Y también, Señor, ayúdanos también a poder acercarnos a esa persona y pedir perdón también, Señor. Reconocer también nuestras faltas, reconocer nuestros pecados y poder limar asperezas, Señor. Padre, te agradecemos porque tu palabra es tan clara, Señor. Y realmente, Señor, nos deja tantos ejemplos. Y yo creo, Señor, que el ejemplo más impresionante es el hecho de los discípulos. Cómo ellos se dieron a conocer que eran seguidores de Cristo por la forma en que hablaban. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a ser conocidos como seguidores tuyos, Señor, por la forma en que usamos nuestras palabras. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua cuando es necesario. Y ayúdanos, Señor, a usarla también solamente cuando es necesario para edificación de los hermanos. Y también, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Señor, te alabamos, te adoramos, dejamos el resto de este día en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Orlando y hermana Martita, por esa meditación. Definitivamente el Señor nos bendice a través de sus vidas. Para terminar, vamos a dar los anuncios. El próximo sábado se suspende la reunión de jóvenes. No vamos a tener reunión, pero sí invitarles a que se reúnan o que se conecten a las diferentes reuniones que va a tener la iglesia. Como tengo entendido, vamos a iniciar el jueves con reuniones en la mañana, luego viernes, sábado no, y domingo a las 5 de la mañana, Orlando, si no me equivoco. A las 5 de la mañana va a ser la primera reunión de resurrección, así que animarles a conectarnos, a estar en la reunión, solo es una vez al año que celebramos esto, así que sé que va a ser de mucha bendición si nos podemos despertar tempranito para poder compartir esta reunión en conjunto con todos los hermanos. Va a ser una experiencia nueva, es la primera vez que se hace debido a la situación, pero sabemos que va a ser de bendición, así que les invitamos a cada uno de ustedes a que pueda apartar ese tiempo para estar presentes. Y luego a las 9 de la mañana va a ser el general, que también se va a pasar por las redes. Así que, muchachos, animarlos siempre a seguirse conectando a las reuniones de jóvenes, que el Señor guarde sus vidas, que el Señor esté trabajando en cada una de ellas. Y pues un abrazo a todos y nos vemos hasta dentro de 15 días. Bye. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.
Ay, muchachos, cuídense. Quédense en casa. Nos vemos. Bendiciones. Adiós. Tengan cuidado con el virus. La sopa de pescado de la hermana Marta, la sopa marinera de la hermana Marta. ¿Qué pasó, Ami? Su sopa marinera, hermana, ya se está.